Un saludo a los estudiantes y las estudiantes de educación cívica, formación ciudadana o educación ciudadana según corresponde. Un tema importante, relevante para la formación ciudadana es los conocimientos y habilidades que se puedan adquirir en torno a los derechos laborales en general y al trabajo en particular. Por lo tanto, esta presentación tiene como objetivo analizar, describir, reflexionar acerca de los derechos laborales existentes en Chile y en el mundo, y cómo, a través de una gran cantidad de organizaciones, tanto oficiales, es decir, del Estado, como organizaciones no gubernamentales, se preservan estos derechos laborales para hombres y mujeres que trabajan en el día a día en el mundo entero. Entonces, el objetivo de esta presentación es comprender la importancia de los derechos laborales en Chile, considerando las principales tendencias globales y nacionales, la evolución de los mecanismos institucionales que buscan resguardarlos y los aportes de los movimientos y organizaciones sociales a su fortalecimiento. Visto así, el derecho laboral es la esencia de esta presentación. Por lo tanto, cabe hacer mención, en primer término, a el concepto de el derecho laboral. El derecho laboral es una rama del derecho como ciencia, en el bien entendido que el derecho como ciencia es que ésta se ocupa de el estudio y el análisis de las leyes en cuanto a su origen, en cuanto a las fuentes y a su aplicación. Entonces, el derecho laboral contempla una serie de principios y normas jurídicas que tienen como esencia la tutela del trabajo humano realizado en forma libre, por cuenta ajena, en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación, ya que corresponde a un sistema normativo autónomo que regula determinados tipos de trabajo dependiente y de relaciones laborales. Como se sabe, los trabajadores independientes y los trabajadores informales quedan ajenos a esta gran cantidad de beneficios que aporta el derecho laboral. Ahora bien, el derecho laboral presenta como ciencia tres aspectos relevantes, a saber, los principios que lo regulan, las fuentes y las obligaciones. En cuanto a los principios, estos se refieren a, preferentemente, los derechos obtenidos por los trabajadores a través de la evolución histórica del trabajo y de estas leyes en un determinado país. Estos principios apuntan preferentemente a las obligaciones que tiene el empleador como agente que contrata a un trabajador frente a los derechos que este trabajador posee. De esta forma, hay un principio básico que está regulado por el contrato de trabajo que asimilan los diferentes funcionarios de una empresa, así sea pública o privada. Este contrato de trabajo entonces estipula una serie de beneficios para el trabajador y es obligación que exista una relación formal, contractual, entre empleador y trabajador. Otro principio es el que se refiere a la conservación de la condición más favorable para el trabajador. Es decir, el empleador tiene la obligación de entregarle al trabajador las condiciones mínimas para que éste desempeñe su labor. El principio de la primacía de la realidad de los hechos es que el empleador tiene la obligación
de respetar la normativa vigente y todos los derechos alcanzados por los trabajadores en función de la legislación vigente. Otro principio es la continuidad laboral. En ese sentido, el empleador debe respetar los contratos de trabajo y esta normativa posibilita que el trabajador mantenga de forma eficiente y eficaz su estabilidad laboral. Otro principio básico es de la admisión frente a un determinado empleo, y esa admisión también está regulada por las leyes vigentes. El principio de la indemnización por término de contrato es otro factor relevante a considerar, y todo trabajador, ya sean las condiciones contractuales debidas, tiene derecho a una indemnización por el término del trabajo contratado. Finalmente, debemos referirnos al principio de la no discriminación en el contexto del mundo del trabajo. Y esta no discriminación favorece preferentemente a las personas discapacitadas, a las personas con ciertas condiciones físicas no atendibles de acuerdo a la moda, y la no discriminación por condición sexual. Todo lo anterior está regulado convenientemente a través de la legislación vigente. Estos principios básicos, como se dijo, corresponden preferentemente a beneficios del trabajador y han sido considerados a través de la evolución histórica en el mundo del trabajo, tanto en Chile como en el mundo. Toda legislación referida al derecho laboral también cuenta con fuentes, es decir, en dónde está el origen de esta legislación laboral. De esta manera, entonces, recurrimos a la Constitución Política del Estado. En cada país, el trabajo y el derecho laboral tienen una posición relevante en ciertos articulados de la Constitución Política en cada Estado. Otra fuente son los diferentes tratados internacionales que se han firmado respecto al trabajo, y los países tienen la obligación, en el contexto de la comunidad internacional, de respetar estas fuentes de ley. Los códigos laborales, las leyes especiales, las leyes no laborales de aplicación supletarias o supletorias y que influyen en el trabajador también son fuentes de el derecho laboral. Los reglamentos de las empresas, los contratos de trabajo y los tipos de contratos de trabajo, el contrato individual de trabajo, los contratos colectivos de trabajo, el reglamento interno de las empresas. Todos estos cuerpos legales son importantes fuentes del derecho laboral y están sujetos a revisión y evolución constantemente. Finalmente, debemos referirnos a las obligaciones que los trabajadores tienen en el contexto del derecho laboral. Y en este sentido, el trabajador debe cumplir las normas de trabajo que le sean aplicadas, respetar el contrato firmado por él, observar las medidas que corresponden a lo higiénico de la empresa, para luego respetar estas medidas desde el punto de vista de su labor y de las labores realizadas. El trabajador debe desempeñar el servicio para el cual fue contratado y además debe respetar los horarios asignados para dicho trabajo. El trabajador debe dar aviso convenientemente al empleador respecto de la ausencia a su trabajo, y esta notificación debe ser oportuna y pertinente. Y finalmente, el trabajador debe respetar y usar debidamente todos los materiales que son propios de su labor, de su funcionamiento como trabajador, ya que esto es parte de la obligación básica
de un funcionario en el contexto del mundo del trabajo. El trabajo se define como toda actividad realizada por el ser humano para obtener un beneficio, una utilidad que le permita satisfacer sus necesidades básicas. No obstante, el trabajo, como actividad humana que implica una función determinada, ha evolucionado significativamente a través de la historia. De este modo, entonces, el trabajo en la antigüedad era en el nivel de la esclavitud. Luego, tras la Edad Media, aparece el trabajo remunerado. Y finalmente, luego de la revolución industrial, tenemos que el trabajo ha evolucionado significativamente tal y como se nos plantea en la definición inicial. Toda actividad humana para conseguir una remuneración y con ella satisfacer las necesidades del ser humano. Desde entonces, la evolución del trabajo nos permite decir que durante décadas el trabajo no forzoso, el trabajo de plena libertad, fue realizado en condiciones básicas de derechos laborales. Se le consideraba un mal necesario para subsistir y el trabajador estaba sometido a una especie de semi-esclavitud. Con el tiempo y tras una serie de luchas y manifestaciones de los propios trabajadores, se piensa que el trabajo es un medio para un fin valioso, para satisfacer necesidades. Y esto tiene relación con una consecuencia de la revolución industrial. Tras las luchas sociales como producto de la cuestión social, el trabajo se considera como un medio de obtener productos propios de subsistencia o para el intercambio por otros productos de mayor necesidad. El trabajo entonces ya empieza a ser por cuenta propia, para obtener un mejor bienestar social para el trabajador y su familia. Más recientemente, ya superadas las condiciones básicas que debería tener un trabajador, se le visualiza al trabajo como un medio para ser exitoso, para capitalizar, para ser rico, para tener un pasar excepcional. Situación que han conseguido miles de personas en el contexto de los tiempos actuales. Y finalmente, desde una perspectiva económica basada en los procesos de producción, el trabajo es un elemento o factor de costo y producción, es mano de obra, es la valoración del esfuerzo realizado por un ser humano y esta valoración está entregada a una remuneración conveniente. Cabe hacer notar que el derecho del trabajo no regula cualquier tarea que puedan realizar las personas, sino una parte concreta del trabajo que debe tener las siguientes características. El trabajo es personal. El trabajador no puede mandar a otra persona a realizar su trabajo para el cual fue contratado. La voluntariedad. ¿Qué significa eso? El trabajo ha de ser libre durante el desarrollo de toda la relación laboral. Y es de su propia voluntad de donde nace la actividad realizada. El trabajo por cuenta ajena significa que el trabajador cede el fruto de su trabajo a cambio de un salario. Situación no aceptada por todos los modelos de desarrollo, en el bien entendido que la plusvalía es rechazada en el modelo de desarrollo socialista marxista. La dependencia. La dependencia
es que el empresario es el que ordena cuándo, dónde y cómo ha de realizarse el trabajo, en el bien entendido que el trabajo que se realiza debe estar convenientemente contractualizado en un documento de tal manera que el trabajador no se aparte de las funciones para las cuales fue contratado. Y finalmente, la retribución, que es que toda actividad laboral tiene que ser remunerada por un salario convenientemente pactado entre el trabajador y el empleador. Claro está que existen actividades laborales que cumplen gran parte de estas características, pero no tienen remuneración. Y son condiciones altruistas aceptadas voluntariamente por una persona y se les llama normalmente trabajos voluntarios. Es el caso, por ejemplo, de los bomberos en Chile, que su trabajo es voluntario y es un tema que constantemente está siendo revisado por los legisladores. Hay organizaciones altruistas que también trabajan con voluntarios, algunas ONG repartidas a lo largo del mundo que trabajan con personas que voluntariamente deciden entregar su trabajo personal a cambio de la misión altruista de la ONG respectiva. Por ejemplo, voluntarios del Hogar de Cristo, voluntarios de Greenpeace, entre otras organizaciones. Dos conceptos fundamentales tienen relación con el derecho laboral. Estos son el empleo y el mercado laboral. El empleo se define como la condición frente al trabajo. Una persona tiene trabajo. Es la concreción de una serie de tareas a cambio de una retribución a base de un sueldo o salario. Remuneración. Por el contrario, el desempleo se define como la situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar, no pueden conseguir un puesto de trabajo, viéndose sometidos a una situación de paro forzoso. Estoy sin trabajo. El mercado laboral, entonces, es definido como el mercado en donde participan trabajadores y empleadores, en donde los trabajadores ofrecen el trabajo y los empleadores demandan estas condiciones de trabajo. Frente a esto, se pueden producir dos situaciones concretas, que son: la oferta de trabajo es mayor a la demanda que están realizando las empresas. La segunda situación: la oferta de trabajo es menor a la demanda que están pidiendo las empresas. En ambos casos se pueden generar conflictos laborales que son reconocidos normalmente a través de la prensa. Estos conflictos laborales tienen relación con la controversia manifiesta entre un conjunto de trabajadores y un empresario o empresarios en el seno de las relaciones laborales. Estos conflictos, por lo general, suelen solucionarse a través de la negociación entre los sindicatos y las empresas para generar un nuevo contrato colectivo de trabajo. También puede existir la mediación, que es aquella realizada por las instituciones oficiales en el contexto de los respectivos países. Para el caso de Chile, esta mediación puede ser realizada por la Dirección del Trabajo o por la Inspección del Trabajo.
Y finalmente el arbitraje, que es una especie de mediación realizada por un ente vinculado al Poder Judicial en los respectivos países. Claro está que la negociación, la mediación y el arbitraje pueden no llegar a un buen puerto, pueden no finalizar bien en cuanto a las perspectivas que exigen los trabajadores. Y en este sentido, la recurrencia de los sindicatos es ir a la huelga, el paro, que puede ser definido o indefinido. También es dable decir que cualquiera de estas condiciones, la negociación, la mediación y el arbitraje, se pueden dar también en condiciones de huelga, de paro. Todos estos derechos laborales han sido adquiridos por los trabajadores a través de la evolución del derecho laboral. En síntesis, en Chile, en el mundo, existen una gran cantidad de derechos laborales básicos que han sido obtenidos por los trabajadores en función de una gran cantidad de luchas sociales realizadas desde el siglo XIX hasta la fecha. Cabe hacer notar que la gran mayoría de los países adscritos a la ONU, Organización de las Naciones Unidas, respetan estos derechos laborales básicos. Y además existen ONGs que se dedican a hacer respetar estos derechos laborales. Uno de los organismos de mayor importancia en el mundo frente a el respeto a los derechos laborales de los trabajadores a escala mundial es la OIT, Organización Internacional del Trabajo. En síntesis, los trabajadores en el mundo tienen derecho a la sindicalización. Voluntariamente, ellos pueden sindicalizarse o no, dependiendo de la legislación de cada país. Existe la obligación para los empleadores de respetar todos los derechos adquiridos por los trabajadores. Y ese es otro principio básico del derecho laboral. El trabajador requiere y necesita de un sueldo que le permita, un salario que le beneficie para obtener todos sus beneficios básicos para él y su familia. Además, el trabajador tiene derecho al aguinaldo y a prestaciones salariales que vayan más allá de su propio salario. Y esto estará negociado a través de los contratos colectivos o los contratos individuales de trabajo. El trabajador debe tener una cobertura social importante en relación a el bienestar para él y su familia. Esta cobertura también está regulada por las legislaciones de los países respectivos. Los trabajadores, ellas y ellos, tienen derecho a pensiones de jubilación mínimas básicas que les permitan subsistir en términos de cuando hayan llegado a la vejez. Los trabajadores tienen derecho a licencias médicas pertinentes que les permitan solucionar sus problemas de salud y a la vez seguir recibiendo la remuneración pactada en el contrato. Otro derecho laboral básico es la licencia por maternidad, que en muchos países del mundo beneficia a hombres y mujeres. Y finalmente, los trabajadores tienen derecho a la capacitación pertinente, la que les permitirá tener un acceso eficiente y eficaz a mejores condiciones de remuneración y además perfeccionarse constantemente para desarrollar de mejor manera las funciones
para la cual fue contratado. En síntesis, el derecho laboral es una ciencia social relevante en el mundo jurídico y el trabajador cuenta con derechos laborales básicos que deben ser respetados por todos los países en el mundo. Se incluye Chile. No obstante, cabe hacer notar que en todo el mundo, en Chile también, los trabajadores que son independientes o bien informales no cuentan con ninguno de estos beneficios y es necesario que las organizaciones, tanto a nivel local como mundial, se preocupen de esta situación, ya que los trabajadores informales y los trabajadores independientes cada vez son una mayor cantidad en el mundo laboral.